Bienvenidos a Filoparresía. Desde tiempos antiguos, la filosofía ha tratado de responder a la pregunta ¿qué es el hombre y qué nos hace tan diferentes de otras especies? Las respuestas partieron siempre de la misma base de que todos los seres humanos compartimos una misma esencia que nos hace tener cualidades físicas similares o unos mismos valores morales que orientan nuestra vida en comunidad. Sin embargo, el filósofo francés que ganó el Premio Nobel de Literatura y que rechazó en 1964, nos dijo que esta larga tradición tendía a olvidar el factor más importante que es nuestra libertad. Para explicar esto nos pide el filósofo que imaginemos que tenemos un abrecartas. Este instrumento, antes de existir, su esencia, ha estado en la mente de un artesano que lo ha concebido con una serie de cualidades. Por ejemplo, tenía que estar lo suficientemente afilado como para cortar papel, pero no tanto como para que resulte peligroso, y tenía que estar hecho de un determinado material. En este caso es de metal, pero podría estar hecho de madera. En ningún caso estaría hecho de mantequilla, plastilina o cera, básicamente porque estos materiales lo harían inútil para su finalidad y su función, para la que fue creado. Del mismo modo, las filosofías antiguas respondían de manera análoga a la pregunta de ¿qué es el hombre? El ser humano, decían, antes de existir, su esencia ha estado en la mente de un artesano al que podemos llamar Dios, que lo ha concebido con una serie de cualidades físicas y morales que le hacen ser lo que son. Por lo tanto, la esencia precede a la existencia. Jean-Paul Sartre se va a oponer a esta definición porque considera que los seres humanos no somos abrecartas, pero también porque él era ateo y va a decir lo contrario. Va a partir del hecho de que existimos y a partir de nuestra existencia los seres humanos configuramos nuestra esencia. Es decir, a partir de nuestra existencia decidimos en quién queremos convertirnos. Por lo tanto, ya no es la esencia lo que precede a la existencia, sino que es la existencia lo que precede a la esencia. Y esto es lo que nos diferencia de otros seres. Por ejemplo, la piedra no puede dejar de ser piedra. La coliflor no puede descoliflorarse, el tigre no puede destigrarse, pero el ser humano puede deshumanizarse cuando se excusa a sí mismo diciendo que no puede cambiar, que él es así, que la vida le ha hecho ser esa clase de persona que es, porque lo que está diciendo con eso es que hay una esencia que le impide cambiar. Él es esa persona y no puede ser otra. Jean-Paul Sartre nos dice que nosotros estamos condenados a la libertad, que sí que tenemos que decidir en quién queremos convertirnos y que así lo hacemos incluso en el caso de que decidamos no decidir. Como se dice en España, incluso cuando nos encontramos entre la espada y la pared, dice el filósofo, podemos decidir. Podemos decidir si morir como cobardes contra la pared o rebelarnos contra la espada y morir como héroes. Por lo tanto, el ser humano, como dice Jean-Paul Sartre, está condenado a la libertad. Esta libertad le hace responsable de sus decisiones y del impacto que tenga sobre sí mismo, así como también sobre los demás. Y por lo tanto, esa responsabilidad le crea angustia. Angustia porque haga lo que haga, el peso de sus decisiones y el impacto de ellas sobre el mundo recaerá sobre sí mismo. Que el ser humano sea libre, responsable y que esa responsabilidad le crea angustia ha llevado a algunos filósofos a calificar la filosofía de Jean-Paul Sartre como de pesimista. Sin embargo, él rechazaba este calificativo porque decía que su filosofía era la más optimista, porque lejos de hacer del ser humano un ser determinado por fuerzas superiores, llámese la naturaleza, los dioses o una esencia, el ser humano, por el contrario, puede decidir en quién convertirse. Es más, nos dice Jean-Paul Sartre que el ser humano tiene la responsabilidad de crearse un sentido para la vida, de crearse un destino y un propósito, y que cuando no lo hace, es responsable. Jean-Paul Sartre le hace un guiño a Immanuel Kant, concretamente a su imperativo categórico, destacando el peso de la responsabilidad. El imperativo categórico dice así: procura que la máxima de tu acción pueda convertirse en una ley universal, no utilizando nunca ningún ser humano como un medio, sino siempre y al mismo tiempo como un fin en sí mismo. Dicho de manera fácil, procura que lo que vayas a hacer en cualquier momento pueda hacerlo cualquier ser humano. En otras palabras, tú eres un ejemplo a seguir, tú eres un representante de la humanidad y lo que tú hagas, los demás lo van a hacer.
Por ejemplo, si alguien se propone matar, tendría que preguntarse, ¿esto lo podría hacer todo el género humano? Pues si todo el género humano lo hiciese, la especie humana se extinguiría. Así que la respuesta ya es dada. Del mismo modo, si nos proponemos robar, si todo el mundo robase, la propiedad privada se aboliría, con lo cual robar dejaría de tener sentido, porque para robar tiene que haber propiedad privada. Pero si queda abolida por el hecho de robar, pues no tiene sentido, es una contradicción. Y así lo mismo en cada acción. Jean-Paul Sartre, entonces, tampoco nos dice qué tenemos que hacer en cada caso, pero sí que nos dice, procura que lo que vayas a hacer sea algo que pueda hacer todo el mundo y recuerda que de todo aquello que hagas, tú eres el responsable. Las ideas de Jean-Paul Sartre tuvieron una gran influencia en su pareja y compañera Simone de Beauvoir, así como también un gran impacto en la vida cultural y cotidiana de Francia. En particular, los jóvenes se sintieron entusiasmados a usar su libertad para configurar su existencia. Así también fueron inspirados a confrontar las actitudes tradicionalistas que imperaban en Francia en los años 50 y 60, y Jean-Paul Sartre llegó a ser incluso un representante de las manifestaciones callejeras de París durante el periodo conocido como Mayo del 68, que propiciaron la caída del gobierno conservador, así como también un clima más liberal en todo el país. Sea como sea, Jean-Paul Sartre fue consecuente con su filosofía, demostrando que no hay una esencia que determine la existencia, y él pudo configurar su propia existencia participando tanto en la literatura, en la política como en la filosofía. Jean-Paul Sartre nació en París y apenas tenía 15 meses cuando murió su padre. Criado por su madre y su abuelo, fue un estudiante sobresaliente, lo que le valió entrar en una prestigiosa escuela. Fue allí donde conoció a la que sería su compañera de toda la vida, la filósofa Simone de Beauvoir. Tras completar sus estudios, fue profesor de secundaria y a partir de 1931 profesor de filosofía en la universidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, Sartre fue alistado en el ejército y pasó algún tiempo en prisión. A su liberación, en 1941, se unió a la Resistencia. A partir de 1945, su obra se volvió más política y fundó la revista literaria Los Tiempos Modernos. En 1964 se le concedió el Premio Nobel de Literatura, que rechazó. Su fama e influencia fueron tales que más de 50.000 personas asistieron a su funeral en 1980. Entre sus principales obras está La náusea, El ser y la nada, El existencialismo es un humanismo y Crítica de la razón dialéctica.